¿Y si te dijera que los monstruos reales no se esconden debajo de la cama, sino que a veces llevan bata blanca y tienen un título universitario colgado en la pared? Nos han enseñado que la ciencia es luz, progreso y la búsqueda de la verdad. Y ojo, lo es. Gracias a ella vivimos más y mejor. Pero la historia de la medicina tiene un sótano muy oscuro. Un sótano lleno de archivos clasificados, nombres borrados y pacientes que nunca dieron su permiso para serlo. Hoy no vamos a hablar de teorías de conspiración baratas. Hoy vamos a hablar de datos, de hechos históricos probados y de expedientes reales que la comunidad científica preferiría que nadie hubiese abierto jamás. Preparaos, porque lo que vais a ver hoy, en Mostrando lo Increíble, roza los límites de la ética humana. Estos son los experimentos humanos que la ciencia quiere olvidar. Para entender lo que os voy a contar, tenemos que ponernos en situación. Hoy en día, si vas al médico o participas en un estudio, te hacen firmar 20 papeles de consentimiento informado. Pero hace no tanto, la frase "el fin justifica los medios" se tomaba al pie de la letra. Hubo una época donde la curiosidad científica no tenía frenos morales. Y no hablo de la Edad Media, hablo de hace apenas unas décadas. Gobiernos y universidades de prestigio financiaron atrocidades bajo la excusa del bien común. Vamos a analizar el primer caso. Y ya os aviso, es de los que te dejan mal cuerpo, no por la sangre, sino por la crueldad psicológica. Viajamos a Iowa, en Estados Unidos, en el año 1939. Conoced a Wendell Johnson, un psicólogo del habla muy reconocido. Johnson tenía una teoría. Creía que la tartamudez no era algo biológico, sino una conducta aprendida. Básicamente pensaba que si le decías a un niño que hablaba mal, terminaría tartamudeando por la ansiedad que eso le generaba. ¿Y cuál fue su brillante idea para probar esto? Utilizar a nada menos que 22 niños huérfanos. Sí, habéis oído bien, huérfanos. Porque claro, ¿quién iba a reclamar por ellos, verdad? El experimento, que fue dirigido por su estudiante Mary Tudor, dividió a los niños en dos grupos. Al primer grupo, la mitad de los niños se les dio terapia positiva. Les elogiaban su fluidez al hablar, les decían que lo hacían genial y que todo estaba perfecto. Pero al segundo grupo se les sometía a una tortura psicológica brutal. A niños que hablaban perfectamente normal se les dijo que eran tartamudos. Se les regañaba cada vez que cometían el más mínimo error. Se les decía que no hablaran a menos que pudieran hacerlo bien. Se les machacó la autoestima sistemáticamente durante 6 meses. Los resultados, claro está, fueron devastadores. Muchos de esos niños, que recordemos, no tenían problemas de habla al principio, desarrollaron problemas de conducta. Se volvieron retraídos y algunos dejaron de hablar casi por completo por miedo a equivocarse. El experimento fue tan cruel que los propios colegas de Johnson lo bautizaron en secreto como el estudio monstruo. Lo mantuvieron oculto durante años para no manchar la reputación de la universidad, especialmente tras ver lo que los nazis hacían en la Segunda Guerra Mundial. No querían que se les comparase, pero el daño ya estaba hecho. Si el caso anterior os ha parecido una locura por ser psicológico, el siguiente es, en mi opinión, una de las mayores vergüenzas de la medicina moderna por su duración. Estamos hablando del estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada. Atentos al dato temporal, porque esto es clave para el análisis. El estudio empezó en 1932 y duró hasta 1972, es decir, 40 años. 40 años mintiendo a la cara a 600 hombres afroamericanos en Alabama. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos quería observar la progresión natural de la sífilis si no se trataba. Reclutaron a parceros pobres, gente humilde, prometiéndoles atención médica gratuita, comida y un seguro de entierro. Les dijeron que los estaban tratando por mala sangre, un término coloquial de la época para varias enfermedades. Pero aquí viene lo criminal, y quiero que prestéis atención a esto porque demuestra cómo la ciencia puede perder el norte. Para 1947, la penicilina ya se había convertido en el tratamiento estándar y efectivo para la sífilis. Es decir, tenían la cura. Podían haber salvado a esos hombres en cualquier momento. ¿Y qué hicieron los investigadores? Se la negaron. No solo no se la dieron, sino que impidieron que recibieran tratamiento en otros lugares. Querían ver cómo sus cuerpos se deterioraban, cómo la enfermedad les comía por dentro, hasta la muerte, solo para tener datos más puros en la autopsia. ¿El resultado? 128 participantes murieron de sífilis o complicaciones relacionadas.
40 esposas fueron infectadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Todo esto financiado por el gobierno. Es brutal pensar que esto terminó hace apenas 50 años. Pero si creéis que esto es lo peor que el ser humano ha hecho en el nombre de la ciencia, preparaos, porque lo que vamos a ver a continuación deja a Tuskegee y al estudio monstruo como un juego de niños. Si creéis que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se limitaron a Europa, estáis muy equivocados. Tenemos que hablar del Escuadrón 731. Imaginaos un completo secreto en Manchuria, ocupada por el ejército imperial japonés. Al mando el general Shiroishi, un hombre que bajo la fachada de prevención de epidemias montó la mayor fábrica de tortura biológica de la historia que sepamos. Aquí a las víctimas no las llamaban personas, las llamaban maruta, que en japonés significa troncos. Para ellos los prisioneros eran solo madera para quemar en la hoguera de su investigación. Y lo que hicieron con ellos es tan gráfico que tengo que medir mucho mis palabras para que YouTube no me censure. Pero necesito que entendáis la magnitud de esto. Realizaron vivisecciones sin anestesia. Repito, abrían a personas vivas y conscientes solo para ver cómo afectaban las enfermedades a los órganos en tiempo real, porque decían que la anestesia alteraba los datos. Hicieron pruebas de congelación, llevando a los prisioneros al exterior en invierno, mojando sus extremidades hasta que se congelaban sólidas, y luego probando diferentes métodos para descongelarlas. A veces con agua hirviendo, a veces a golpes, para ver qué pasaba con el tejido. Probaron hasta armas biológicas, lanzando bombas de peste bubónica sobre pueblos enteros. Pero aquí viene el dato que hace que te hierva la sangre, y el motivo por el que este caso está en la lista de cosas que la ciencia, o más bien la política, quiso olvidar. Cuando terminó la guerra, Shiroishi y sus científicos no fueron juzgados en Nuremberg. No fueron colgados. ¿Sabéis qué pasó? Estados Unidos les concedió inmunidad total. Sí, los perdonaron. A cambio de todos sus datos sobre guerra biológica. Los resultados de esas torturas sirvieron para avanzar en la medicina militar occidental. Es un pacto con el diablo que se mantuvo en secreto durante décadas y que transmite un profundo asco y malestar hacia nuestra propia raza, y nos damos cuenta de que bajo situaciones extremas, la ética, la moral y todo por lo que creemos estar protegidos no valen absolutamente nada. De hecho, es incluso hasta premiado por un trato. Dejamos la guerra física y nos vamos a la guerra de la mente. Entramos en la paranoia de la Guerra Fría. Años 50, la CIA está obsesionada con que los soviéticos tenían métodos de control mental, así que dijeron, oye, nosotros también queremos eso. Así nace el proyecto MKUltra. Seguramente os suena de Stranger Things, pero la realidad fue mucho menos divertida y mucho más turbia. El objetivo oficial era desarrollar técnicas para controlar la mente humana, mejorar los interrogatorios y crear candidatos manchúes o asesinos programados. Para ello, el director del proyecto, Sidney Gottlieb, autorizó experimentos con electroshock, privación sensorial extrema, hipnosis y, sobre todo, drogas. Muchísimas drogas, especialmente LSD. Lo loco de todo esto es que no solo experimentaron con voluntarios. La CIA drogó a sus propios empleados, a militares, a médicos, a prostitutas y a gente común en bares, sin que ellos lo supieran. Básicamente imagina que vas a tomarte algo un martes y acabas en un viaje psicodélico de 3 días que te destroza la psique para siempre, y nunca sabes por qué te pasó. Eso ocurrió. Hubo gente que se suicidó, gente que quedó con secuelas psiquiátricas para siempre. Y lo peor, en 1973, cuando el director de la CIA, Richard Helms, vio que se les venía encima una investigación, ordenó destruir todos los archivos del MKUltra. Lo que sabemos hoy es solo gracias a unos pocos papeles que se archivaron mal y sobrevivieron de milagro. La inmensa mayoría de lo que hicieron se ha perdido para siempre en las trituradoras de papel. Después de ver todo esto, desde los huérfanos de Iowa hasta los laboratorios de Manchuria y los sótanos de la CIA, queda una pregunta en el aire. La ciencia es una de nuestras mejores herramientas, es lo que nos ha sacado de las cavernas en principio, pero estos casos nos recuerdan que la ciencia sin ética no es progreso, es barbarie. El conocimiento es poder, sí, pero conseguir ese conocimiento a costa de la dignidad o la vida de otros seres humanos invalida el resultado, o al menos eso es lo que nos dice nuestra moral. Es importante que no olvidemos estos experimentos, no por morbo, sino para recordar que la línea que separa al investigador del monstruo es a veces aterradoramente fina. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido bastante intenso,
pero creo que es necesario conocer también la cara B de la historia. Si te ha gustado este análisis y quieres que siga trayendo temas así de profundos, ya sabes lo que tienes que hacer. Revienta ese botón de like que ayuda muchísimo. Y sobre todo, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo a Mostrando lo Increíble y activa la campanita de notificaciones. Hazlo porque no te quieres perder lo que viene. Os esperan los mayores misterios, curiosidades y cosas impactantes que os van a dejar pegados a la pantalla. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el caso especialmente de Escuadrón 731. Me gusta leeros a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo y aquí estaré para mostraros lo increíble. Un saludo.